Bienvenidos al tercer episodio de Los Monegascos. Hoy, antes de presentaros a la invitada que ha venido hoy, que tengo muchísimas ganas de presentaros, porque tiene una historia interesantísima, deciros que, como podéis ver, hoy estoy solo presentando el podcast. Bueno, Diego, yo creo que teníamos pensado hacer un vídeo para comentároslo. Como podéis ver, no está porque le ha surgido una oportunidad en Galicia. Y bueno, los próximos meses estaré haciendo yo los episodios solo. Así que nada, pero bueno, es verdad que es distinto y es duro y es complicado, pero bueno, vamos a por todas. Entonces, sin más dilación, hoy presentaros a Sara Pérez Frutos. Bienvenida, Sara. Muchísimas gracias, Fede. ¿Cómo estás? Y venga, lo nuevo es un reto y vamos a por ello. Vamos a por ello. Sara, antes de nada, deciros que es una mujer luchadora, fortísima, muy resiliente y que tiene una historia interesantísima que contarnos. Entonces, bueno, antes de nada, ¿cómo estás? ¿Todo bien, no? Sí. Todo bien, pero me has convencido, ¿eh? Sí, me ha costado. 10 años sí. sin hacer nada en público. Sí. Y bueno. Un poco nerviosa entonces, ¿no? Un poco nerviosa, pero emocionada, con un gusanillo en el estómago. Va a merecer la pena. Vamos, ya verás. Todo va a ir saliendo muy poco a poco. Así que nada, mira, si quieres acércate un poco el micro, que es que con los nervios y demás nos hemos... Ahí directamente, vale. Ok. Ahí, perfecto, genial. Pues nada, antes de nada, una pregunta así abierta. ¿Quién es Sara Pérez Frutos y de dónde viene? Pues a mí me encanta el vino. Entonces te voy a contar quién es Sara en vino. Vale. Sara es un vino que ya ha pasado de ser joven, que ya ha limado las aristas y ese tanino que hay veces que rasca, que ya ha pasado de ser un vino joven a un crianza, que ha ido tomando matices y que ahora es un reserva, con una historia intensa, muy intensa, con muchos recovecos y con mucho recorrido, porque espero que, como buen reserva, pueda llegar a ser un gran reserva. Totalmente. Así que vengo de la rabia del tanino y de la tierra y de la pasión, y luego los años te atemperan y liman esas aristas. Joder, qué metáfora más bonita y qué forma más buena de presentarte, ¿eh? Porque, bueno, desde luego, ahora iremos poco a poco yendo a lo largo de tu historia. Tienes una historia interesantísima, pero quiero remontarme un poco al principio. Vamos a ir en orden. Tú vienes de fuera, ¿no? Si no me equivoco. Yo nací en Madrid, pero vengo del sur de Madrid. Vale. De una familia muy humilde, donde nadie había tenido una carrera universitaria. Yo sacaba muy buenas notas, era la empollona de clase y consigo una beca para poder estudiar en CUNEF, que ahora os suena, pero hace 25 años no era una de las escuelas más prestigiosas, pero también más elitistas, donde se estudiaba finanzas económicas y empresariales, pero solamente con la especialidad de finanzas. Entonces conseguí llegar pues desde el cinturón obrero, el sur, desde Valdemoro, Getafe, a CUNEF con una beca y conseguí terminar la carrera con beca. Manteniendo toda la beca y trabajando para poderme costear el resto de los estudios. ¿Y en finanzas también trabajabas en temas de...? Pues sí, empecé... ¿O en cualquier cosa? No, en cualquier cosa desde los 15 años. Sí. Luego ya te vas permitiendo el lujo. Luego no, ya a partir de segundo de carrera, pues ya empecé a trabajar en banco, primero haciendo sustituciones en banca comercial y luego en cuarto, nosotros antes éramos 5 años, y cuarto y quinto ya me cambié al turno de tarde en la facultad y por la mañana empecé a trabajar en el departamento de análisis de lo que hoy es el Banco Santander, pero que entonces era la banca privada que se llamaba Banca Banif. Ah, no lo sabía. Entonces, bueno, terminas CUNEF, ¿no? Y entras directamente a trabajar en el mundo de las finanzas en banca inversión en Eaton Vance, si no me equivoco, ¿no? No directamente. Empecé, fíjate, era una cosa que no te explicaban nunca, porque lo de las finanzas, yo quería la bolsa. Y la bolsa tenías las películas, no sabías que era ser un analista de balances, o sea, estudias contabilidad, pero la asignatura de análisis de balances como que no sabías para qué se iba a utilizar. Y resulta que en las prácticas, cuando trabajé en la carrera, estuve en el departamento de análisis de riesgos. ¿Y ahí qué hacíamos? Valorar las empresas para saber si íbamos a dar créditos o no. Y entonces yo empecé a entender aquello que se había estudiado en la carrera, para qué servía. Y los bancos, yo decía, no, a esa empresa le tenemos que dar el crédito, pero no a 5 años porque lo va a pagar como muy apurada. Vamos a dárselo a 7 años para que lo pague con más holgura. Exacto. Claro. Y entonces el banco decía, no. Vamos a hacerlo, si lo va a pagar apurada, que lo pague en 3 años.
No, es que en 3 años si le das el crédito, ahogas a la empresa. Sí. Entonces, en el banco me miraban fatal y me decían, es que tú lo que quieres hacer es consultoría. Y entonces empecé a entender, vale, o sea, los bancos no ayudan a las empresas, las ahogan. Si tú quieres financiar una empresa y explicarle al empresario cómo lo tiene que hacer, tienes que ser consultoría. Entonces decidí que lo del análisis de riesgos no porque sí, y no hacer faenas a las empresas, no. Pero yo había aprendido a valorar, o sea, a saber si una empresa podía devolver el crédito o no, y resulta que eso era el descuento de flujo de caja, y así se valoraban las empresas entonces, ¿vale? Cuando no existía todavía el mundo de Internet, ni se vendía Twitter, que no tiene beneficios, por 42.000 millones. O sea, el mundo ha cambiado bastante en la parte financiera. Entonces conseguí entrar en un departamento de análisis de bolsa donde se valoraban las empresas. Y ahí también pues, fue un encontronazo con la realidad, porque recuerdo perfectamente que me dijeron, Endesa, te tiene que valer 2.300 pesetas la acción. ¿Cómo? Eso dije yo. No, yo voy a hacer mi estudio, mis proyecciones, el análisis, y luego yo voy a ver lo que vale, si está cara o está barata, para hacer la recomendación a nuestros clientes. Mi jefa se me quedó mirando diciendo, esta niña de verdad que parecía lista. No, mira, te lo explico. Que te tiene que salir, vale 2.300 pesetas, que vamos a recomendar comprar. Entonces fue un shock, porque eso tampoco te lo explicaban en el máster que entonces me había empezado yo a hacer de productos financieros, y la parte como más difícil es como, espera, eso era mi mundo real. Con lo cual, pues yo me hice el estudio de Endesa entonces, las proyecciones, lo hice todo bien, y como no quería engañar, me di cuenta que había como 2 o 3 variables que podías tocar para que diese lo que buscabas. Lo que me pedía mi jefe sin... Y yo puedo decir, la tasa de crecimiento perpetuo, pues puede ser 2,5, puede ser 3. Porque eso sale así como es muy subjetivo. Te dirían, ajusta la Sara, ¿no? Exacto. La tasa de inflación a 10 años, pues eso es ciencia ficción. Entonces, ahí aprendías a que el Excel lo soporta todo. Claro. Y que las finanzas no es una ciencia exacta y que la economía no es exacta. No somos ingenieros. Claro, pero desde luego que, o sea, porque yo ya conozco un poco tu historia, lo que viene después, eso es un anticipo de lo que más o menos va a ir ocurriendo poco a poco, ¿no? Es decir, un enfrentamiento entre tu ética y tus principios y tus valores con las reglas del juego, ¿no? Y con el mundo real. Y con el mundo real. Y con lo que te enseñan en la teoría, en una facultad, que se supone que salías muy bien preparado, pero luego te encuentras con un mundo, como os puede pasar a vosotros o a los que nos estáis viendo, que dices, uy, esto no me lo habían contado así. Duré poco en aquel trabajo. Porque... Poquísimo, ¿qué? No, me di cuenta que... Que tampoco era lo tuyo, ¿no? Porque no tomabas las decisiones. Tú recomendabas, pero luego... en mi casa, como no venía de un sitio donde supiera lo que era ser análisis o ser fan manager o ser broker, pues mi madre presumía muchísimo y decía que la niña era broker. Y broker es el que escuchaba lo que contábamos los analistas y se lo decía a los que tomaban las decisiones. ¿No? Exacto. O sea, era el que menos contaba de la cadena, pero el que más ganaba en España. Entonces, es otra de las cosas que aprendí, Fede. España es distinto al mundo, y aquí entonces hay veces que cuando intentas aplicar aquí lo que ha funcionado en otros países, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Claro. Entonces me pasé a la toma de decisiones. Yo quería mojarme. ¿Y pasas en este caso ya sí que sí? En este caso, Eaton Vance. No, pasé entre medias por un grandísimo banco internacional, por HSBC, y ahí me dejaron tomar decisiones. Vale. Yo ¿Todo esto en paralelo mientras estudiabas el máster? ¿O no, ya esto ya una vez terminado el máster? Ya había terminado. Yo es que fui muy rápida. La análisis de riesgos fue 4º y 5º. Cuando acabo 5º estoy apenas 9 meses de analista, y cuando llevaba ni año y medio de experiencia profesional me contratan de gestora de patrimonios. Y ahí tomabas la decisión. O sea, tú decidías si había que comprar o había que vender según todos esos análisis, los repasabas, pero te mojabas. ¿Y esto con cuántos años? Pues ahí tenía 24, 25 años. Es una responsabilidad muy grande. Pues mira, con 25 años me nombran jefe de gestión de patrimonios porque lo hice muy bien. También que no entendían
esta niña, que como gana tanto dinero, como hace ganar tanto dinero a los clientes, y gestionaba 230 millones y era la responsable de inversiones para toda España. Llevaba 8 fondos de inversión y más de 200 carteras de clientes. ¿Notabas la presión? ¿Era una responsabilidad muy grande? No, me encantaba. O sea, era la adrenalina pura, el trabajar 1000 horas por la mañana. Te despertabas, abría la bolsa española, yo viví todo el paso al euro, entonces dejabas de hacer España y decías Europa, a las 2:30 de la tarde cortabas y empezabas con Estados Unidos, la sesión... Era un no parar. No parar, la sesión americana terminaba a las 10 de la noche nuestras de España, pero a las 9 había abierto Tokio y entonces yo dejaba las órdenes puestas para el mercado japonés, que me las daban los brokers, los precios de lo que habíamos comprado o vendido, cuando yo iba en el coche por la mañana. Yo trabajaba en la Torre Picasso, porque entonces no existían las 4 torres, o sea, era lo más de Madrid, y entonces era así, sin parar. Sin parar. Bueno, esto es el mundo de las finanzas, ¿no? El mundo de la banca de inversión. Era, ¿no? lo que yo quería, y estaba en el piso 34 de la Torre Picasso, era lo más alto, que es desde donde te puedes caer. Sí, cuanto más alto y más joven, ¿no? Exacto, más te caes. Demasiado rápido quizás, ¿no? Para algunos, supongo, en aquel entonces había crecido Sara Pérez Frutos. Pues Sara Pérez Frutos siempre fue una niña incómoda. Esos picos y ese tanino que te decía que con los años en Lima, pues siempre fue muy protestona, muy contestataria y siempre preguntaba por qué. Entonces, cuando venía un jefe y decía, igual que tiene que valer 2.300 pesetas, pues cuando era gestor de fondos, pues te decían, esta cartera tienes que darle todas las operaciones buenas y a estas no. ¿Por qué? No, pues porque esta cartera pertenece a XXX. ¿Por qué? Pues no somos todos iguales. Entonces, no. Yeah. Chicos, no somos todos iguales. En el mundo hay diferencias. ¿Cómo lidias con esas situaciones? ¿Cómo lidiabas con esas situaciones? Fatal, con una rabia, con una injusticia, con unas ganas de querer cambiar el mundo, el sistema, que todos fuéramos iguales, y yo llevaba fondos y carteras de grandes fortunas. Yo quería ganar el premio al mejor fondo, o sea, ser la mejor gestora, porque yo era ridículamente joven, pero sí lo podía hacer. Y entonces yo quería que los fondos además eran de mucha gente. Entonces que si la mayor rentabilidad la conseguíamos para mucha gente y no solamente para una familia rica, pues me parecía como que era más justo, ¿no? Bueno, pues... Pero te paran los pies, claro. Y una pregunta. Este mundo por entonces, ahora menos, pero en aquel entonces debía ser un mundo de hombres. ¿Cómo fue la experiencia? Sigue siendo tremendamente masculino, Fede. O sea, las finanzas son casi lo más parecido a lo que podemos ver en las películas. O sea, es la agresividad, es una negociación muy dura, donde no te puedes permitir la emoción, ni para bien ni para mal. O sea, ni demostrar que estás súper contenta, ni que un día estás triste, porque todos tenemos días tristes, ni cuando ganas mucho con una operación, decir soy la leche, ni cuando te está una torta, que te las pegas, decir no valgo para nada, Dios mío, estoy haciendo que la gente pierda dinero. O sea, requiere una mente fría impresionante, ¿no? Mente fría, sí, pero lo más difícil es como que tienes que anular la emoción. Porque mente fría uno puede tener. O sea, un cirujano supongo que tiene que tener la mente fría cuando tiene que operar a alguien y está la vida de alguien en sus manos. Yo de pequeña quería ser cirujana, quería ser neurocirujana. Y pensé que quizás la emoción no me dejaría tomar el tipo de decisiones correctas, porque además yo quería ser neurocirujana infantil. Y dije, si se me muere un paciente, no sería capaz de salir adelante. Sin embargo, esto era dinero y de gente muy rica. No es que te estuvieras jugando, como luego gestioné planes de pensiones, que decías, esta es la pensión de las personas. Sí. Ahí sentías que la responsabilidad era distinta. Era distinta, claro. Pero sobre todo lo más difícil fue el no poder demostrar las emociones, o que si demostrabas las emociones en un mundo eminentemente masculino, se veían como una debilidad. Si te enfadabas, es que eras una histérica. Bueno, nada, ni de llorar, ni de decir que te encontrabas mal, y si eras muy fría, es que eras demasiado agresiva. Entonces, siempre lo hacías mal, era imposible, porque no eras un hombre. Claro. O sea, a mí me llegaron a decir que a mí se me daba tan bien gestionar porque tenía experiencia haciendo la lista de la compra.
Eso es muy duro. Sí. Cuando por aquel entonces yo me había estudiado un máster aquí en una institución muy prestigiosa, con prácticas en la Universidad de Oxford, me había especializado en la parte más matemática de las finanzas, en los productos derivados, los más complejos. O sea, yo me fui a lo más difícil y de repente te decían que es que sabías comprar y vender acciones de Apple porque hacías la compra en casa. De todas formas, eso luego es también, por desgracia, un factor común, ¿no? que has ido experimentando. Es que España es distinto. Es que en otros países del mundo, y aquí ponemos el contrapeso con el mundo anglosajón, es distinto. Nosotros vamos todavía años por detrás a la hora de tratar a los profesionales como profesionales, de que los sueldos sean iguales o que no te pasen cosas de discriminación. Claro. Entonces, sí, por ya eso... hablaremos de las diferencias cuando pasemos por Miami, porque estuviste ahí unos años, ¿no? Claro, lo siguiente que hice fue dejar de trabajar para empresas españolas e irme a trabajar para los americanos. Y aquí sí que sí, dime que sí. Sí, Eaton Vance. Ahí me fui a Eaton Vance. Primero porque yo había pasado por la parte técnica de análisis, por la parte de toma de decisiones, pero en España a los que tomaban decisiones no les pagaban muy bien. En Estados Unidos los analistas estaban muy bien pagados, los brokers eran como los comisionistas, pero no era alguien que estuviera reconocido o sea, estaba mejor estructurado, ¿no? Un poco la cadena de valor dentro de... Exacto, era un tema de la cadena de valor del conocimiento. Y quien tomaba las decisiones estaba arriba de la pirámide y era el que más ganaba. De hecho, cuando la gente se quería montar por su cuenta, empezaban a crear lo que os sonará los hedge funds. O sea, ellos pedían el dinero de gente o de instituciones para poderlos gestionar a su manera. Para la gente que no lo entienda, ¿qué es un hedge fund? Pues es un fondo de inversión, o sea, una agrupación, una hucha donde la gente podía meter dinero y que además podías utilizar una serie de herramientas para ganar cuando la bolsa subía o cuando la bolsa bajaba. O cuando las divisas subían o bajaban. Utilizabas un montón de herramientas que eran las que yo me había especializado. Entonces, eso en España se desarrolló mucho más tarde y lento, y sin embargo en Estados Unidos iban por delante. Sin embargo, estabas trabajando en una empresa americana, Eaton Vance, pero en la filial de España. Porque decidí pasarme, ya había llegado a los 30 años y dije que quería ganar dinero. Y que si en España, bueno, me casé. Duré 3 años casada, poquito, porque es muy difícil compaginar una carrera profesional. Aprovechamos y te pregunto eso, ¿cómo es conciliar en el mundo de las finanzas, sobre todo en el de la banca de inversión? Debe ser prácticamente imposible, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre eso? De hecho, yo me acuerdo porque yo a Sara la conozco de una charla que nos dio en la universidad ¿cómo se llamaba? En la... Habilidades profesionales, eso es. Y entonces yo me acuerdo que te hice esta pregunta y fuiste muy sincera con la respuesta. Yo no se puede. Cuando estás arrancando una carrera profesional internacional y con cierto nivel, si trabajas 14 horas al día, no pienses que vas a llegar a casa, poder disfrutar con tu marido que viene de trabajar otras 14 horas al día, o en banca de inversión, o en una consultora, o en una ingeniería, haciendo proyectos, viajando constantemente. O sea, no puedes. Yo recuerdo discusiones porque abrían la nevera y decían, ¿por qué está la nevera vacía? Y yo decía, ¿y a mí qué me cuentas? A ver, comprado tú. O sea, yo qué sé, ¿no? Era muy difícil. Lo cual también me hizo luego reflexionar y pensar, ojo, ¿qué es lo que quiero? No quiero. Y yo entonces... con una visión un poco más madura, ¿no? De alguna forma decir, pues a lo mejor tengo que renunciar a esto, ¿no? Exacto. Yo en aquellos momentos, a mí me dieron, en el caso de mi relación personal, me dieron un ultimátum. Me dijeron, o me hago un máster o tenemos un hijo. Y yo te juro que aquello no entendí nada. ¿Qué tendrá que ver? ¿Pero de qué me estás hablando? Y dije, pues nos vamos a divorciar. Él se hizo un máster. Y yo me cambié de empresa y empecé a trabajar en una empresa americana, en el lado oscuro, en Eaton Vance, en el lado oscuro porque para mí las ventas era lo de menos valor añadido, pero era donde más dinero se ganaba. Y entonces yo dije, voy a ganar dinero, ya estoy harta de saber y de estudiar, de tomar decisión, vamos a ganar pasta. Y ahí te aplicaste a la lógica de España, daba igual si no era el rol que más valor aportase. Pero desde luego que... Pero me fui a una empresa americana donde en un puesto que nadie quería de los españoles porque el sueldo fijo era bajo. El sueldo fijo de ventas era el mismo que yo tenía de gestora. Entonces a mí me parecía que no era un sueldo bajo, o sea que estaba muy bien pagado.
A diferencia de las empresas europeas, los americanos no te limitaban el variable. Dicen, un sueldo fijo que ellos consideraban bajo, no te contrataban como en nómina, sino que tú tenías que ser autónomo y pasar facturas. Eso a la gente tampoco le gustaba. Yo hice mis cuentas y dije, voy a pagar menos impuestos, me parece estupendo. Corro el riesgo, no tengo que vivir del paro. O sea, en esa parte, por ejemplo, mucha gente había rechazado ese puesto porque no le ofrecían esa seguridad. A mí no me importaba el riesgo, no tenía nadie que dependiera de mí y solo tenía 2 manos. Recuerdo que dije, tengo 2 manos, una cabeza. Para adelante. Adelante. Y entonces, un poco más adelante, o sea... Es que lo hago muy bien y los americanos te pagan muy bien cuando lo haces muy bien. Y entonces gané mucho dinero. Y cuando gané mucho dinero decía, ya está, ya he cogido el truco a esto. Ya lo tengo dominado. Ya estaba llevando España, Portugal, Italia, ¿sabes? Como, dominado. Porque yo sabía vender un producto que era bueno, entonces no tenía que contar mentiras ni vender humo. Y yo sabía lo que vendía, porque yo era como que había fabricado antes esos productos. Entonces sabía explicarlos muy bien. Me encantaba la comunicación y entonces me encantaba. Yo daba clases prácticamente desde que salí de la universidad, empecé a dar clases en la universidad y en posgrado. Entonces a mí me encantaba explicarlo. Y si a un cliente se lo explicas, pues lo entiende y dice, pues voy a comprar esto que entiendo, no otra cosa más rara que no lo entiendo. Y me fue muy bien hasta... que vino una crisis que vosotros no os acordaréis, pero fue la del 2008. Ah, sí, no, hombre, claro que nos acordamos. Fue la famosa crisis de las hipotecas subprime y era lo más parecido, antes de la pandemia, era lo más parecido a que se hubiera acabado el mundo. O sea, se cayó todo el sistema, empezando por Estados Unidos, quebraron empresas increíbles. Arthur Andersen, que a algunos os sonará del pasado, pues era la mayor auditora del mundo y resulta que había hecho trampa auditando a las empresas de bolsa y las empresas de bolsa, los bancos, resulta que esas valoraciones... las calificaciones, ¿no? Exacto. Que le daban ¿cómo era? El rating, claro. Eso fue pero el rating se basaba en las auditorías y en las cuentas. Sí. Y era todo mentira. O sea, expliquemos esto un poquito para que la gente lo entienda. O sea, se hacían paquetes que podían ser de hipotecas, yo creo que la mayoría de ellas eran hipotecas, ¿verdad? Y se calificaban con una calidad, con una seguridad que realmente no era esa, ¿no? Mira, cuando un banco da una hipoteca, te presta dinero a ti, que te vas a comprar un piso, corre un riesgo, ¿vale? Y entonces el banco lo que hace es que no se quiere quedar ese riesgo. Entonces junta un montón de hipotecas de gente que tenga el mismo riesgo como tú, pues 20 y tantos años, su primer trabajo, su primer piso, y te pone una nota, ¿vale? A, B, C. Si eres A++ o triple A, ¿no? Eras muy bueno, claro. Tenías muchas probabilidades de pagar tu hipoteca seguro. Digamos que el Estado español ahora tiene una nota de AA, creo que por ejemplo, sí. O sea, no es la máxima seguridad. Sí. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que esos bancos hacían esos paquetes y llegaba alguien externo, se suponía que independiente, y fiándose de lo que había dicho otro independiente, que eran los auditores, y había dicho, sí, todas las hipotecas son como la de Fede. Fenomenal. Yo, Arthur Andersen, te lo digo. Pues llegaba llegaba la agencia Standard & Poor's o Moody's y decía, pues tengo todos estos paquetes triples A, tengo todos estos paquetes AA, perfecto. Ahora vamos a vendérselo a un tercero, a una compañía de seguros, ¿vale? ¿Y cómo se lo vendían? Haciendo trocitos, paquetitos. Pequeños, sí. ¿Y qué pasaba? Pues que resulta que todo el mundo había hecho trampas. Resulta que eso empieza a dispersarse por todo el mundo, ¿no? Todo el mundo compra aquellos productos que se llamaban productos estructurados y que eran hipotecas subprime y que lo que yo explicaba a los clientes, mira que claro, lo que te vendo, yo era rara, siempre he sido rara, pues no, todo el mundo compraba cosas que no entendía y que daban rentabilidad y que con eso valía, pero no sabías lo que había dentro. Y aquello eran como muchas bombas que se fueron esparciendo por todo el mundo. Hasta que de repente explota todo. Estallan. ¿Y por qué estallan? Porque uno de los bancos, o sea, el que genera esas bombitas y luego las reparte y las esparce, pues se da cuenta de que, que el riesgo no lo he medido bien. Fue un banco el que contaminó todo. Todo. Hay una película magnífica que esto te lo explica y que te das cuenta cómo el mundo depende
¿Cómo se llama la película? Para que la gente sí... Puede ser esta, la gran... No, no es... La gran estafa lo cuenta muy bien porque cuenta muy bien cómo fue la problemática. El banco que quebró fue Lehman Brothers y fueron 48 horas donde se decide, y en la peli te cuentan cómo se decide si esas hipotecas, el sellito, lo tenían bueno, lo tenían malo, si el resto de los bancos apoyan a Lehman, porque todos estaban igual, al final el resto de los bancos deciden no apoyarle, Lehman se cae. Lehman era como una institución, o sea, lo más parecido a el Espíritu Santo, porque Dios era Goldman Sachs y sigue siendo Goldman Sachs. Y se cayó. ¿Y qué pasa? Se cayó y se contagió todo. Entonces, había mucha gente... ¿Cuál fue el inicio del problema? Que se había dado hipotecas a gente que no las iba a poder pagar. Claro. Entonces ahí estalla todo. Cae. No se pueden cobrar... no se puede cobrar nada, los bancos quiebran, quiebran las auditoras. Se esparce esa crisis por todo el mundo. Por todo el mundo. Lo que pasa es que primero en Estados Unidos fue muy, muy fuerte. Sí. Y en España ni nos enteramos hasta como 3 años después, casi 4. Aquí entonces... Llegó en 2008, ¿no? 2008... No, en el 2008 es cuando estalla en Estados Unidos y en España en el 2011 se empieza a pasar muy mal. Vale. Entonces... mal. Aquí es cuando de repente Eaton Vance decide cerrar la filial española. Estalla todo y entonces dicen, aunque España vaya muy muy bien, hay que volver a los cuarteles de invierno. Se cierran todas las filiales internacionales. Y te quedas en la calle. Y me quedo en la calle con la mayor crisis financiera ¿Cómo fue ese la momento? Historia. ¿Cómo lo viviste? Horrible, porque cuando te despiden en una empresa anglosajona, te dan una caja de cartón con el peluche que veo que tienes ahí, pues yo tenía mi peluche, una foto, nuestro Garfield, y te lo dan en una caja y te encuentras... Como de película, ¿no? Es como en las películas. O sea, y de repente no funciona tu tarjeta y ves que entonces eran Blackberries, que las Blackberries empiezan a borrar todos los datos. Es como Matrix, o sea, es como... ¡Ah! ¿Un miedo? ¿Cuántos años tenías? 30 ahí tenía 32. 33. ¿Fue muy duro para ti esa situación? Bueno, el pánico absoluto. O sea, y además aquí no entendía nadie nada. Volvemos a lo mismo de que España... Yo trabajaba para una empresa americana, me iba muy bien, nadie sabía lo que era vender fondos de inversión o hedge fund. De repente digo que es horrible, que lo que está pasando en Estados Unidos... Me cojo un avión, me voy a Boston, que era donde estaba la central de mi empresa. El presidente de mi empresa me dice, Sara, lo has hecho genial, pero es que nos caemos. Hasta luego, chao. O sea, como son allí muy, muy, muy educados, y esto era una empresa que tenía 100 años, entonces me dio la mano. Muchas gracias por los servicios prestados, pero... Y entonces tú veías a la gente como zombies paseando con las cajas. Pues te digo, era lo más parecido a una época pandémica. Me fui a Londres... Y en Londres estaba todavía peor. Intentaste encontrar trabajo en otras filiales, ¿no? En otras empresas financieras. Vale. Fuera de España. Fuera de España, porque en España lo que yo hacía, pues lo hacían muy pocos. Y porque yo ya había descubierto lo que era ganar dinero por el método de variable. O sea, el sueldo fijo. No, yo si lo hago muy bien, quiero ganar mucho dinero. Eso en general en las empresas europeas te limitan lo que puedes ganar de variable. Entonces fue un poco desesperación, supongo, ¿no? Porque vas recorriendo, te vas a Boston, la angustia. ¿Qué le dirías a alguien que se queda sin trabajo y con esa edad aproximadamente? ¿Qué le aconsejarías? ¿Qué le dirías a la Sara entonces? Primero, no es tu culpa. No has sido tú. No es un tema personal. Esto es una crisis financiera que están cerrando todos. 2, es una muy buena oportunidad para pensar si quieres seguir trabajando en esto o no. Tienes 32 años, has ganado tu dinero, piénsate qué quieres hacer. 3, cambia de vida, cambia de trabajo, cambia de país, reinvéntate. Bueno, ¿Todo esto fue un proceso largo? No, yo encontré trabajo muy pronto, pero yo eso, si volviera atrás, yo me lo plantearía y diría, espera, Sara, ¿de verdad quieres seguir dedicándote a las finanzas? ¿De verdad quieres seguir trabajando 14 horas al día? ¿De verdad quieres no poder tener pareja porque es que no tienes tiempo? ¿De verdad quieres seguir estudiándote otro máster más? O sea, replantearte las preguntas que muchas veces no nos queremos responder, ¿no? Ni siquiera plantear. Pero yo tenía tanto miedo, Fede, porque yo era una triunfadora. O sea... Es la primera vez que
que te encuentras con el lobo del fracaso, ¿no? Bueno, cuando fracasé en mi relación personal Había sido vale. fue durísimo, pero digamos que uno puede permitirse, o yo me escudé en ser triunfadora en el trabajo. Era como un consuelo, ¿no? Exacto, entonces si yo era muy buena y tenía controlado el trabajo, pues bueno, la parte personal, pues... Ya, no era tan importante. La tapabas, entonces era una huida hacia adelante que te lleva a estar cada vez más vacío. Y cuando de repente se te cae el pilar, que es el trabajo, entonces dices, ¿tienes tiempo de tener amigos? Pues tus amigos eran los colegas de trabajo, pero estaban todos igual que tú. Y nadie te ayuda. O sea, todo el mundo estaba intentando buscarse la vida como fuera. Sí. Y tienes mucho miedo, porque tampoco sabes explicar. Claro. O sea, ¿cómo le explicas tú a tu familia que te has quedado sin trabajo, que no puedes volver a encontrar trabajo así como fácilmente porque lo tuyo es distinto, que no es culpa tuya? O sea, como una situación desde luego complicada, ¿no? Pero bueno, tuviste la suerte de que pudiste encontrar un trabajo rápidamente. Aquí... no tuve la suerte, me inventé el trabajo. Te inventaste el trabajo. Ahí monté mi empresa. Dragon Partners. Ahí monté mi empresa. Sí. Y dije, con todo lo que he aprendido en estas fases, primero eres analista, luego tomas decisiones, luego vendes, creo que ya conozco la cadena de valor, voy a montar una empresa que se dedique a asesorar a las personas, no a las grandes fortunas, sino a las personas. ¿Cómo montas la empresa? ¿Cómo imagínate que aquí hay gente... De cero. ¿Cuáles son los primeros pasos que hay que montar para montar una empresa? Pues monté una SL, o sea, una sociedad limitada, 3.000 euros de capital. Yo tenía los ahorros de lo que había ganado en aquellos 3 años en la empresa americana. Me fui a un centro de negocios, que hoy se llamaría coworking. Me cogí un becario y empezamos un becario y yo. Y como no tenía dinero para hacer marketing, publicidad, como en los grandes bancos, pues, y siempre me había dado bien la comunicación y tenía muchos contactos en la radio y en la prensa, porque le explicaba a los periodistas lo que estaba pasando fuera, pues decidí que iba a crear una marca y que la marca, me equivoqué, pero creía que la marca podía ser yo y mis conocimientos, que entonces era una empresa, pero que yo iba a ser Sara Pérez Frutos. Sí. Y entonces, en muy poquitos años, con tu empresa consigues unos resultados buenísimos. Pero me equivoqué. ¿Te equivocaste? Fede, ¿En qué te equivocaste? Porque me creí que siendo muy bueno, consiguiendo resultados, era suficiente. Y mi empresa empezó a crecer y en 3 años yo tenía 83 nóminas, era la empresa más grande de mi sector y era rabiosamente independiente. Es decir, si Bankia, que era una de las grandes cajas de ahorros, salía a bolsa y a mí los números, esos de las valoraciones que hemos dicho antes, no me salían. Y yo decía, pues yo no creo que sea interesante comprar Bankia, creo que es mejor comprar Apple, lo decía. Y eso te causa muchos problemas. Desde luego, pero bueno, hubo un momento que estabas en la cresta de la ola, ¿no? Salías en los medios de comunicación, sí. Los resultados eran buenísimos. ¿Es eso el éxito? ¿Qué es el éxito para ti? Mira, recuerdo una noche que me llamaron para un telediario muy especializado. Me mandaron un taxi a casa, era verano. Ibas con el traje y todo, te hacían la entrevista, contabas exactamente qué es lo que estaba pasando en España. Casi nos rescata la Unión Europea, estábamos en una crisis país enorme, entonces yo era la experta que estaba contando qué pasaba en la economía. La entrevista fue increíble. Sales, ¿te quitas el maquillaje? No, ya me voy a casa y en aquel trayecto sola en el taxi, era julio, casi no había ya nadie en Madrid, eran las 12 y pico de la noche y yo volví a una casa sola, vacía, con mi gato y yo llegaba como... O sea, acabo de contar una cosa como importantísima, o sea, es como que tuvieras la solución al remedio, como la píldora para la economía y no la podías compartir con nadie. O sea, no sé si alguien vio aquel telediario de por la noche explicando, una rubia que explicaba lo que era la crisis, por qué Europa nos iba a rescatar o por qué nos íbamos a hundir como los griegos. Pero la soledad era inmensa. O sea, el éxito, si no se comparte,
no puede ser éxito. En la cima estás solo. Y eso no, a mí no me mola. Claro. Y te equivocas porque cuando estás en la cima y estás tú solo y destacas, eres un objetivo perfecto. Y es súper fácil tirarte. Y yo me equivoqué porque yo había creado una marca basada en mí, no en un personaje, sino en mí. Y entonces es muy fácil destruirte. Y te caes de esa cima y el primer gran golpe es que una amiga tuya... En quien más puedas confiar, que es tu abogado, tu contable, pues te traiciona, te engaña y se lleva la base de datos de tus clientes a la competencia y lanza una campaña reputacional contra ti, donde tú difama que algo queda, y esto nos engancha mucho con las redes sociales de ahora. Esto pasó hace 12 años, 11 años, y todavía solo estaba Twitter. Yo ni me imagino cómo se vive una campaña de hater a nivel mundial, cuando yo solo la viví en España y casi me muero. Literalmente, a mí me da un infarto y... porque era el fin del mundo. O sea, no podía soportar la traición de una amiga en quien confiabas y que se te desmorona todo por lo que llevas trabajando 15 años y tu reputación desaparece. ¿Crees que cuando alguien te traiciona es porque has hecho algo mal? No. Yo he descubierto, y me encantaría que si esto a alguien le puede servir, yo soy una cinéfila y una friki de la Guerra de las Galaxias. También, ¿sabes? Entonces esto es Star Wars. O sea, hay el lado bueno y el lado malo. Igual que es muy fácil creerse que hay gente buena en la vida, y dices, hombre, claro, Sara. Te digo, Fede, hay malos. Hay gente mala. Hay gente mala. Y duermen fenomenal por la noche y no tienen conciencia. Darth Vader, o sea, el lado oscuro, existe. Yo, fíjate que antes de tomarnos ese café que nos tomamos, a mí yo pensaba que no... Yo siempre he pensado que no había gente mala, que siempre había circunstancias, contextos que pudiesen justificarlos, ¿no? Pero que maldad como tal no existe, no hay. Porque normalmente la gente buena no puede concebir el mal como tal porque no te cabe en la cabeza y no te cabe en el corazón. Hasta que te lo encuentras, ¿no? Bueno, es que cuando le ves el mal con cara y ojos... yo te pondría el bien y el mal, el yin y el yang. En el mundo religioso tú tienes algo excelso como Dios y tienes lo peor, que es el demonio. O sea, existe, es como una ley de equilibrio, pero no queremos darnos cuenta o aceptar que los malos están ahí y son muy fuertes y muy poderosos y hacen trampas, porque para eso son malos. Y te tiran, y vamos que sí te tiran. Y entonces te tiran y caes a plomo, pum, al fondo. Y te rompes. Y te da un infarto. Y te rompes. Y estás a punto de morir. El corazón. ¿Y cómo sales de esa situación? ¿Qué es lo que te impulsa a salir de esa situación? Y antes de eso, ¿cómo te sentías ahí? ¿Cómo te sentías realmente cuando estabas en el fondo totalmente? Bip, bip, bip. Eso es lo que yo escuchaba de la máquina, de los latidos a los que estaba conectada. Una BlackBerry en la mano, es como un absurdo. Bip, bip, bip. Y es como aterrizas, ¿no? Y se te ha caído todo. Dices, no quiero salir del hospital. O sea, están diciendo de mí que soy una estafadora y que me he llevado el dinero. Pues si yo no toco el dinero, pero que hablan, pero que... Y tú estás bip, 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 intentando respirar y que no te suban los latidos del corazón que te lo han roto. Es horrible. Es horrible. Sales, se sale, pero te quedas... Lo primero es como que la cabeza... Pensemos en un ordenador. Es como que se te ha quedado frito. O sea, el programa no avanza. Entonces tienes que resetear, apagar y volver a encender. Pero no puedes porque estás en un bucle y te has quedado colgado. Y lo único que ves es lo que la gente dice malo de ti en Twitter o lo que no, y de repente lo que piensa tu familia o los amigos que ya no te cogen el teléfono porque ¿y si algo ha hecho? O sea, que tú no has hecho nada, o sea, yo no había hecho nada malo y yo me encontraba fatal. O sea, yo era cuando necesitaba ayuda, pero tampoco lo puedes contar, no puedes decir, oye, que me ha traicionado mi amiga, que lo estoy perdiendo todo, que he perdido la reputación. Ahí me ayudó muchísimo ver charlas TED Talk, que eran
motivos para inspirar el mundo, y uno de mis amigos americanos, que cuando yo le llamé para decirle, mira, Wendell, mira, he fracasado, se me cae todo, estoy arruinada, no tengo reputación, no podemos seguir trabajando más. Él me dijo, congratulations. Y yo, Fede, pensé que estaba tan nerviosa que congratulations. No... Sí, y dije, estoy hablando mal en inglés, no se lo he explicado bien. Y respiré, yo casi llorando, diciéndole, no, mira, de verdad... ¿Le dices qué? Que no lo has entendido, que es it's over, game over, se acabó, o sea, ya está, o sea, me han tirado, ¿no? Y él con toda la tranquilidad, es un tío adorable de North Carolina, 4 veces más grande que yo, y me decía, little sister, hermanita, un negro enorme de 2 metros, y yo rubita y chiquitita, little sister, now you are one of us, now we're gonna make great deals. O sea, tú, pequeña hermanita, eres una de los nuestros ahora que te has caído. Ahora vamos a hacer grandes tragos. Tu concepto del fracaso de repente se tambalea y cambia totalmente, que es un poco el concepto americano del fracaso. Exacto. ¿No? ¿Qué es para ti el fracaso? ¿Qué era antes y qué es ahora para ti el fracaso? El fracaso no es que se te caiga una empresa o que quiebres una empresa. Es que si eres empresario, en Estados Unidos no te contratan para llevar empresas si no has quebrado 2 o 3. ¿Cómo? ¿Qué mierda de empresario eres? Es que no has aprendido. O sea, el fracaso es aprender. Lo que te permite es aprender que has hecho mal y acelerar el aprendizaje, porque ya eso no lo vas a volver a repetir. ¿Y por qué tenemos tanto miedo al fracaso? Porque en nuestra cultura no se nos permite, no se nos enseña a fracasar. Desde que somos pequeños, tú a un niño no le dejas que fracase. En las generaciones que vivís a golpe del clic, si algo no te gusta, lo pasas clic. O sea, da igual que sea el Tinder, que sea el TikTok, el vídeo es clic. La satisfacción, la recompensa tiene que ser inmediata. No hay una tolerancia al fracaso porque no te frustras. Si no te frustras, no puedes intentarlo otra vez y aprender a manejar esa frustración. El fracaso es, primero, lo mejor que, fíjate lo que te voy a decir, lo mejor que me ha pasado en la vida. Porque yo soy, a día de hoy, esa botella de vino de reserva, con matices, muchas capas, muy intensa y con horas de conversación, entre otras cosas porque he fracasado muchas veces y he fracasado estrepitosamente y en público. Y eso me ha hecho aprender lo que jamás habría aprendido siendo funcionario. Nos lo enseña un poco, yo creo. Y de hecho, porque esto lo cuentas mucho hay una charla TED que es maravillosa, y citas a Nadal, que dice algo así como, solamente los partidos que podemos perder merecen ser jugados. Y es el juego de la vida el que merece jugarse. Yo admiro profundamente a un deportista como Nadal, porque aquella frase la dijo después de que había competido en Australia con todas las manos de llagas, con una lesión. Y decía, es que no puedes ganar. Dijo, es que precisamente porque no estoy en mi mejor forma y no tengo seguro que voy a ganar este partido, es cuando lo quiero jugar. Creo que esa es la esencia del deporte y creo que esa es la esencia de la vida. Creo que es un cambio de mentalidad que ejercita. ¿Cómo recomendarías ejercitar la tolerancia al fracaso? Esto se entrena y en mi caso, para yo salir de ese pozo enorme en el que caigo, pues necesité ayuda profesional, necesité terapia, o sea, necesité que alguien me ayudara y que alguien me dijera que Sara no era Sara Pérez Frutos la que salía en la tele. O sea, ¿quién era Sara como persona? O sea, era una economista, era una financiera, me puse a estudiar Derecho, soy abogada especializada en penal económico, abogada colegiada, o sea, ahora me togo y ejerzo de abogada. Sí, o sea, eres incapaz de dejar de estudiar, ¿no? Porque ahora te vas a meter Porque además... me da seguridad, Fede. Sí. Porque si tú tienes el conocimiento, a mí, sí, pues es como que me hace sentir segura. Luego, como no entendía lo del bien y el mal, empecé a estudiar criminología. Pero Sara... No acabas. Pero es que necesitaba entender esto que tú me has preguntado antes, ¿pero de verdad hay gente mala? Sí, hay gente mala. Unos están enfermos
y otros es que son malos por naturaleza. Totalmente, sí, sí. Pues a mí eso me da bastante que pensar, desde luego, porque lo que te decía, yo siempre pienso que hay circunstancias y contextos. Pero bueno, entonces, o sea, yendo a lo concreto, ¿no? Yo creo que la gente debería empezar a ejercitarse un poquito no en su día a día, en probar cosas y no tener miedo a fracasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, a El mí... miedo es lícito. Tú tenías Sí, miedo al yo tengo, empezar este bueno, podcast. de hecho, que la gente lo sepa, este es el tercero, yo no sé hasta dónde vamos a llegar, pero joder, cada uno de estos a mí me genera una tensión y un miedo tremendo. O sea, yo digo, bueno, se lo voy a pensar en el siguiente, ¿no? Pero es verdad que llega un momento en el que yo creo que si consigues por dentro tener esa conciencia de decir, joder, es que realmente tengo miedo a fracasar, o tengo miedo a perder, o a que me vean, o a que se ¿Pero qué es rían. el fracaso para ti? Tú me lo has preguntado, Fede. Sí. ¿Qué es el fracaso? ¿Que este podcast no lo vea más de 100 personas? ¿Que no lo Yo- vean yo- más de 1000? ¿Que, Sí. que no Yo creo guste? sí, yo creo que el fracaso, o sea, o sea, tenemos miedo a fracasar porque realmente lo que tenemos miedo es que no nos valoren, ¿no? O que de repente descubramos que no valemos tanto, o que somos poca Uy, cosa. entonces vas a dar el poder a todos esos haters que nos están viendo de lo que tú vales. No, tú vales mucho o poco por lo que tú eres y por lo que tú sientes. O sea, yo creo que el cambio de foco que yo viví claro, es dejar de que me valoraran por lo que dijeran los demás o por lo que yo necesitaba que los demás me reconocieran, a ver que el valor me lo reconozco yo, que no necesito que me lo diga nadie. Yo sé los conocimientos que tengo, yo viví en mis zapatos, como dirían los americanos, lo que era, yo aprendí, vi que la cultura y el sistema anglosajón es distinto al sistema europeo y que si intentas cambiar las cosas dándote de golpes contra la pared, no es que pobrecita de mí lo que me ha pasado, no es que lo hice mal. ya. Tendría que haber buscado Otra forma, otro esquinas, camino. recovecos, otro camino. España Claro. no es Estados Unidos. Me Ya. tendría que haber ido a De Estados hecho, Unidos. hablando de Estados Unidos, te vas a Estados Unidos. Obviamente. A Miami. Me fui. Y ahí en Miami, bueno, pues entras en contacto con otra realidad. Exacto. ¿Qué diferencias viste con España? Todas. Primero, Miami es la rapidez. Tú imagínate un átomo que todo pasa, electrones, protones, todo se mueve, de repente colisionan. Plus, negocio, hecho, comisión. Gente, plunch, negocio, hecho, comisión. Eso en Europa puede tardar meses. No en España. Que aquí nadie... o sea, aquí los negocios, hasta el postre, nadie te plantea el negocio. En Estados Unidos no quedas a comer. Quedas a tomarte un té de pie en el Starbucks, ¿sabes? Porque en 10 minutos y vas straight to focus, derecho a, oye, ¿podemos hacer deep business o no? ¿O sí o no? Pero para todo. Directamente, sí. Y no pierdes el tiempo y el dinero en una comida de 3 horas porque es que no te da tiempo. Entonces en Miami va todo rápido. Pero también en Miami todo es brilli. O sea, es todo precioso, pues todo mentira. Es un decorado que está puesto ahí para que la gente que llega de toda Latinoamérica, de toda Norteamérica, o sea, de Europa, es un hub literalmente para hacer negocios donde todo el mundo se encuentra y donde tú vas pescando, pues como una pecera donde hay muchos peces juntos y te pegan bocados porque también hay tiburones y dentelladas, pero allí ya no te planteas, no es que si fracaso es por mí, no sé qué, ahí te das cuenta de, pues, ñoño, venimos aquí a pescar o a qué venimos. Claro. Y entonces ahí te tienes que colocar en tu sitio y dices, bueno, yo seré yo con mis amigos y ahora voy a hacer negocios. Y yo soy buena, claro que lo soy. Si tú no te lo crees, no le vas a convencer al de enfrente. Y eso allí se nota y se palpa. Y sin embargo, con esa velocidad, que yo creo que también es un poco la velocidad que tenemos en las grandes ciudades, aquí, por ejemplo, en Madrid, desde luego, es curioso porque la soledad también está muy presente, ¿no? Es que, mira, yo vivía en la parte financiera, donde todo es como las 4 Torres de Madrid, pero a lo bestia, en Brickell, en una islita, donde yo veía por un lado el mar y por el otro lado todo el skyline. Los mejores momentos los recuerdo en mi terraza con una copa de vino, yo sola, diciendo, vaya, la nieta del albañil, ¿hasta dónde ha llegado, ¿no? No está mal. Pero aquellos mejores momentos yo estaba sola, inmensamente sola. Yo he llegado... ¿Qué es la soledad para ti? Pues coger un vuelo un día de Nochebuena y pasarte la Nochebuena cruzando el Atlántico. Y que cuando llegas a otro continente te haces a la idea de que no es Navidad.
el vacío, la nada, la historia interminable. ¿La has visto? Pues cuando llega la nada y lo come todo, ese bicho enorme es la soledad. Luego aprendes a llevarte bien con el bicho. Incluso le invitaba a la señora Soledad a sentarse al lado y a tomarse un vino conmigo. Y luego aprendí que si estaba sola también era porque yo quería. Porque tú habías tomado esa decisión. Exacto. Que yo si quería podía estar rodeada de un montón de personas, irme a todas las fiestas de Miami. Solo que también en medio de una fiesta te puedes sentir muy solo. Claro. El éxito tiene un coste. Tiene un precio. Tiene un coste y tiene un precio. Y tiene un precio. Y tú decides qué precio estás dispuesto a pagar. Pero desde luego que hay mucha gente que piensa que puede compatibilizar y conseguirlo todo, ¿no? Y muchas veces yo creo que un acto de madurez y de responsabilidad es admitir que tienes que renunciar a cosas. Porque ahora está muy de moda el tema de la conciliación, ¿no? Es mentira. Pero claro, no puedes. En muchos casos es humo, porque con 14 horas, si el día tiene 24, ¿cómo lo vas a hacer? Mira, yo he trabajado en banca de inversión, he trabajado en consultoría, soy empresaria. Te faltan horas para trabajar y ser capaz de sacar los proyectos. Llegas a casa extenuado y bueno, lo de tener parejas, si la tienes, y he tenido varias parejas, es complicado porque las relaciones hay que cuidarlas. Claro. Y hay que dedicar tiempo de calidad, no tiempo de estar delante de la tele viendo una serie de Netflix porque es que no te da más. Y luego el tiempo pasa. Y el tiempo pasa para todos. Y si quieres formar una familia, las familias necesitan tiempo. Y no tiempo solo de calidad, no, necesitan tiempo. Los niños necesitan y se merecen tiempo. Pero, por ejemplo, hablando de esa soledad, ¿no? Yo creo que hay dos soledades. Una que es mala, porque somos seres sociales y necesitamos estar con gente y compartir cosas, ¿no? Compartir el éxito, compartir nuestra vida. Pero yo creo que hay cierta soledad que también es buena, ¿no? Porque hay gente que no sabe estar sola. Y hay gente que va por el mundo. A mí me ha pasado, con muchísimo nervio y histerismo de encontrar a alguien, ¿no? Con el que compartir tu vida. ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Crees que hay una soledad que es buena? Mira, yo creo que fue hace muchos años, pero el primer día que empecé a llevarme bien con la soledad fue cuando me fui sola al cine. Y eso fue en España. O sea, fui capaz de irme sola a ver una peli, volver a casa y dije, pues, no pasa nada, quería ver la peli. Pues no tenías por qué ir con alguien, o ir con una amiga, con un amigo, no. Y aquel día lo recuerdo, y recuerdo perfectamente la película, como, hoy lo he conseguido. Yo ahora no renunciaría a mis momentos de soledad elegidos por nada. 1000 veces mejor sola que no mal acompañada. El vino, para que alcance esa madurez, le tienes que dejar reposar y no bebértelo como si fuera un calimocho. O sea, empieza a ser súper gourmet. ¿Con quién comparto el tiempo y cómo gestiono mi tiempo? ¿Qué proyectos elijo? ¿Qué clientes elijo? ¿Dónde me voy a dejar la piel? Porque yo soy así y soy apasionada e intensa, pero que no todo el proyecto, no todo el mundo se merece ese grado de intensidad, porque el precio no lo pagan y el coste es muy alto. Totalmente. Entonces, ¿estás en Miami cuánto tiempo? ¿En esa vorágine? Pues estuve 4 o 5 años. ¿Y te vuelves a España? Vino la pandemia. Sí. Y la verdad es que la pandemia lo ha cambiado todo. Los negocios dejan de hacerse cara a cara, se pasa a ser todo virtual. En Miami los precios de los inmuebles suben de una forma estratosférica porque todo el mundo que había estado en la pandemia encerrado en ciudades horribles, pues decide que si te vuelven a encerrar que sea frente al mar. Entonces Miami se pone carísimo y luego se produce un fenómeno durante la pandemia muy interesante en Madrid, y es que Madrid se empieza a convertir en el nuevo Miami. O sea, en Madrid se ponen las terrazas, en Madrid se abre, en Madrid se vive. Y sin embargo en Estados Unidos toda la pandemia duró como un año más de restricciones y de mucho miedo, y Madrid se puso... ¿Conseguiste entonces venirte claro. antes de que empezase con las... antes de que nos confinaran me vine para acá y luego me quedé aquí, iba y venía. Sí.
pero ya no era necesario. Yo tenía oficinas en Bogotá, en Miami, iba a abrir en ¿Trabajabas por cuenta ajena Panamá. entonces? No, por mi empresa. Yo ya llevo... O sea, después por supuesto, volví a montar otra empresa. O sea, no paras, sí. Es que, hombre, ya que lo había aprendido todo... Sí. Hay que seguir aprovechándolo, claro. Sí. Monté una empresa que se llama Excelsior, porque las cosas hay que hacerlas de forma excelente. Entonces, no de invertir en bolsa, sino de private equity, donde asesoras a empresas y asesoras a emprendedores. Oye, aquí sí, aquí no, y ayudas a empresas que están en crisis. O sea, un poco aplicas todo lo que a mí me había ocurrido. Pero era otro sector distinto. Dejé el mundo de la inversión en bolsa, porque además los mercados, desde que pasó la crisis del 2008, es que nunca han vuelto a ser lo mismo. Entonces te reinventas, y lo que se puso de moda fue el capital riesgo, y yo me moví al mundo del capital riesgo. ¿Y cómo va Excelsior? ¿Qué tal? Pues como empresa española es difícil. Es difícil. Porque el emprendimiento no está aquí igual de... El emprendimiento en España es, eres un loco que no encuentras trabajo y te lo montas, y aquí emprender no es tener una idea feliz. Ser empresario en España es ser un héroe. O sea, la presión fiscal que se soporta es brutal, los costes del personal son... tremendos, y además los empleados ni siquiera están felices porque los empleados piensan que les pagas poco y al empresario piensa que le cuesta mucho. Entonces es un ¿Cuáles dirías que son las 2-3 cualidades que se necesitan sí o sí para ser emprendedor? Pues yo creo que tienes que ser como un apasionado, tienes que creerte. O sea, es como la idea de un soñador. O sea, en Estados Unidos te lo enseñan, ¿no? O sea, si lo sueñas, if you dream it, you achieve it. Si no lo sueñas primero, no lo puedes conseguir. Con lo cual tienes que estar un poco loco, porque el riesgo, el vértigo, es enorme. Y te la juegas. Pero si no juegas, no ganas. Entonces tienes que ser un soñador, tienes que tener cierta adversión al riesgo, que no te paralice el miedo, como estás haciendo tú. Has conseguido superar ese susto y oye, está ido fluyendo. Y luego yo creo que una cosa que a mí me ha faltado es tomarme las cosas con más sentido del humor. O sea, un emprendedor, mira, es que no es personal. O sea, es que hay veces que te caes y te tropiezas. Pues, ¿qué haces? Pues quitarle un poco de importancia a las cosas. Claro. Yo creo que hay una cosa que a mí me parece, que yo creo que es un poco putada sobre todo, ¿no? Que es que somos animales de contexto, y para nosotros cualquier problema siempre es el problema más grande. Porque somos ombligos y es nuestro ombligo, claro. Y es como... ¡oh! Sin embargo, ¿cuánto sufrimiento nos quitaríamos de en medio si fuésemos capaces de contextualizar nuestros problemas? Es decir, ponernos en algún punto de manera que sean todos los problemas objetivos y darnos cuenta que realmente nuestros problemas son problemas del primer mundo muy pequeñitos. Muy pequeñitos. Yo en Miami he vivido 2 huracanes de estos enormes que lo arrasan todo. Lo que aprendes cuando estás en un huracán es que viene un golpe enorme, luego una época de tranquilidad, ese ojo del huracán, y luego el coletazo del huracán. Pero el huracán pasa. O sea, cuando parece que todo se cae, que el edificio va a reventar, que pasa. Las tormentas pasan. Los problemas, excepto que no sea algo de salud, que es lo más importante, el resto, un problema de dinero, un agobio en la empresa, hasta los problemas personales de lo has dejado con tu pareja, todo pasa. O sea, y no disfrutamos en esos momentos, del tiempo. En esos momentos cuando estás en mitad del huracán, realmente se valora lo importante, yo creo, ¿no? Tú cuando has estado ahí, ¿qué has valorado? ¿Qué has visto que es realmente lo importante? Pues mira, yo creo que, y eso solo me lo ha dado el tiempo y los años, al perder el miedo a todo. O sea, yo no tengo miedo a morir, yo no tengo miedo a volver a perder dinero con la empresa, fracasar. No, o sea, disfruta del tiempo que estés en este planeta que es increíble, maravilloso. Te puedes ir a la selva o ver documentales como veo yo del Nat Geo, que son estupendos, me chiflan, ¿no? Soy una friki de los documentales, pero relaja. La tormenta va a pasar, así que disfruta del vaivén. Disfrutar del proceso, ¿no? Y del camino. No solo tener que llegar a la cima, porque cuando estás allí, ya te digo, estás solo y te van a tirar.
Así que disfruta del camino y lo mismo te puedes quedar un poquito más abajo, más resguardado y no ponerte en el foco como me convenciste tú para que me pusiera yo. Desde luego, pero bueno, tú te apuntas a todo, o sea, has dicho Excelsior, pero vamos, ahora me estabas contando cuando estábamos entrando en mi casa que tienes otro proyecto y que la has liado también, ¿no? Muchísimo. Pero porque cuando uno ya le gusta montar proyectos y yo... Dices que es el emprendimiento, pues al final es arrancar ideas y materializarlas, hacerlas realidad. Y eso es lo que a mí se me da especialmente bien, crear empresas, arrancarlas y luego venderlas o que las lleven otros. Claro, porque luego tienes que focalizarte, porque claro. Quien abarca... No. Entonces yo en mi equipo lo que hago es arrancar los proyectos. O sea, estoy en un proyecto de educación infantil, por ejemplo. Me llamaron de una escuela infantil en Madrid, internacional, que tenía problemas. Entonces, pues tienes que detectar por qué tiene problemas. Si esto es un negocio que puede ser bueno, que tiene márgenes, que hay niños, ¿no? Entonces empiezas a hacer todo ese análisis de balance desde el principio, pero ahora en el mundo real, no en empresas que cotizan. Te das cuenta que las personas son las que hacen las empresas y que el dinero se gana cuando hay un equipo y hay un equipo de personas. Entonces, pues me apasiona la educación porque creo que en España no se valora lo suficiente. ¿Y vas a montar entonces? Estoy con el segundo centro de educación infantil internacional en Madrid, porque creo que Madrid es una ciudad ahora mismo que concentra muchísimo talento y además educación de 0 a 6 años, a los más pequeños, porque... Guardería infantil, entonces. No es guardería, porque el concepto que tenemos en España es de guardería, de guardar a los niños. En otros países del mundo, y aquí, por ejemplo, en España no es obligatorio la escolarización hasta los 6 años. En otros países del mundo, la etapa más importante de desarrollo cerebral, de cómo se conectan las neuronas y las emociones, o sea, ese susto a la frustración, al fracaso, el apego, se desarrolla en los 7 primeros años de vida. Entonces me parecía un área fascinante como para poder decir, aquí merece la pena echarle el esfuerzo, el ánimo, el dinero y un par de años de trabajo para conseguir plantar esas semillitas de futuros ingenieros como tú, o comunicadores o divulgadores, o a saber. Sí, es difícil montarla porque, bueno, estás haciendo una reforma ahora mismo, ¿no? Por dentro. Es muy difícil porque en España todo es difícil, todo está muy regulado, te piden licencias para todo, el número de niños que puedes tener por clase, el número de profesores que tienes que tener. Esto en otros países no existe así. No, la regulación aquí nos está ahogando y estamos viéndolo con las protestas, ¿no? del mundo, del campo. Que llega un punto en que la regulación... O sea, sobre todo cuando en España hacemos muchas cosas muy bien y sabemos hacerlas muy bien. Entonces, yo personalmente es que soy liberal, entonces yo no creo que tenga que venir un ente como el Estado a decirme cómo tengo que hacer las cosas. A mí me lo va a decir el mercado. Claro. Si mi proyecto es bueno, tiene un precio ajustado, doy un buen servicio, tardaré un poco más o un poco menos, pero voy a conseguir resultados. Pero cuesta mucho esfuerzo, claro. Y esa es la parte más agotadora. En otros países... es más fácil, ¿no? Es más fácil. Bueno, pues nada, entonces ya vamos a pasar al último bloque. Yo tengo aquí unas preguntas un poco así más generales. La primera de ellas es, ¿cuáles son tus 3 personas de referencia? Pues es difícil. Te diría una persona, un amigo que me ayudó mucho en aquellos momentos difíciles, que falleció. Él era especialista, era un policía especialista en delitos financieros y él me enseñó que había buenos, había malos, que a los malos hay veces que la poli les pilla y hay otras veces que son muy malos y que se les escapa y que con los malos hacen trampas. Entonces, para mí una de las motivaciones, sin duda, de seguir adelante es por mi hombre de azul que está en el cielo. Otra persona de referencia para mí, tengo el momento místico religioso, yo creo que por la edad, entonces mis amigos que tienen mucha fe, pues me intentaban convencer y entonces yo empecé a ver como que la figura de la Virgen a mí me parecía Wonder Woman. O sea... Entonces digo, a ver, es alguien que tiene un niño, que no se sabe muy bien ni cómo ni dónde, que el niño le sale rarito, que ya desde pequeño se mete en problemas en el templo, que luego crece y tiene amigos raros, que son broncas, que se mete en líos. Tú imagínate esa figura como mujer y como madre. O sea, estás viendo que tu hijo, o sea, que no se casa, que no se entra a la cabeza, que me le presan y que me le matan.
Y esa mujer está ahí sola con sus amigas llorando a su hijo. O sea, normal que subiera a los cielos de repente. O sea, me parece que esa figura para mí es inmensa. Otra, sí, segunda. Sí. Tercera, pues yo creo que mi socio, que fue pareja mía, es socio, es amigo y que ha sido el balance de mi temperamento y que me acompañó en los momentos en los que nadie quería estar a tu lado, ¿no? Estar, así que alguien en el cielo, alguien entre el cielo y la tierra y alguien muy terrenal. Qué bueno, qué bueno. Entonces, vale, ¿qué le dirías a una chica de 20-25 años como Sara Pérez Frutos de entonces que quiere empezar a trabajar y quiere comerse el mundo? Que las ballenas se comen a mordisquitos, que si no te atragantas. Que puede ser muy, 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 muy lista, pero que muchas veces ser tan lista es incómodo y a los demás les hace sentir incómodos. Y que si eres lista y chica y rubia y con ojos azules, vas a tener que pasar por situaciones muy incómodas. Yo a Sara, ¿qué le diría? Que se lo tomara con calma, quizás que estudiara un poco menos y que viviera un poco más, que fuera menos responsable. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? O sea, hay que vivir y no hace falta hacerlo todo siempre bien y sacar el 10 y tratar de ser perfecto para que los demás te aprueben o te valoren. ¿Te arrepientes de algo? Creo que he estudiado demasiado. Volvería a hacer, supongo que las mismas cosas en general, pero no me iría de frente contra el sistema, sino que se pueden cambiar las cosas también por recovecos y dando vueltas. No te topes contra una pared porque te vas a hacer daño. Claro. Bueno, ya un poco yo creo que las has ido diciendo, ¿no? Pero si hubiese que recoger de tu historia 3 grandes lecciones que contar a la gente y compartirlas, ¿cuáles serían? Si te caes, no pasa nada. Te levantas, ves que estás entero y si estás entero te pones 3 tiritas y sigues. Las tormentas pasan. Y no hay nada tan grave como para que no merezca la pena que no te levantes al día siguiente y que quieras desenchufar los bip bip de aquella cama de hospital. Y ya la última para cerrar. ¿Crees que una mujer tiene que renunciar a más cosas que un hombre para lograr el éxito? Sí, sin duda. Somos distintos y eso es una realidad y no pasa nada. Y hombres y mujeres somos complementarios, pero las renuncias son enormes. Pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo has visto, no? O sea, ya hemos acabado. No hay ¿Qué más tal que... tú? Yo muy bien, la verdad. O sea, al principio estaba un poquillo nervioso y tal, pero bueno, ha ido yo creo que bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, ¿tú qué tal? Bien, ¿no? O sea, has visto, ¿no? Que no pues como en una clase al final, ¿no? Poco a poco, exacto. Pues nada, Sara, oye, que ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti por animarme animarme y por darme el empujoncito para salir a la luz. Sí. A pesar de que te pongas a tiro de los malos, me volveré a esconder muchísimo para que no me encuentren. Bueno, Sara, pues nada, enhorabuena por haberte superado. Muchas gracias. Y nada, hasta aquí. Espero que hayáis disfrutado del tercer episodio de Los Monegascos. Y nada, nos veremos dentro de poco. Un abrazo.